hacer importantes reformas que requiere el país y arribar a solucionar problemas del sistema de administración de justicia que tiene muchas aristas y que se podría resolver no solo aprobando leyes y reformas a la Constitución, sino implantando mejoras a la gestión judicial, como por ejemplo la actualización del software que distribuye las demandas y denuncias a los distintos juzgados. Se habló también, habló el señor Abad acerca de Seriajuz, que se tardó, que hace 14 años también intentó presentar una reforma judicial. Solo para diagnosticar y elaborar una primera propuesta de reforma judicial se demoró 6 meses en su implementación. Entonces, de ahí mi pregunta, ¿no? Si entendemos, si estamos hablando de modificar alrededor de 60 artículos de la Constitución, ¿es constitucional exigir un plazo perentorio al Congreso para que los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo sean sancionados como leyes? Increíble. Y ahora, entrando a los proyectos que ustedes presentaron, específicamente el proyecto de ley, bueno, que lo presentó el Ejecutivo, pero a raíz de todos los informes que ustedes dieron, el 3151, de la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Y acá ya hablamos, cuando estuvo acá el ministro de Justicia, que casi nada dijo al respecto. Se le preguntó cómo se había presentado este proyecto de ley y sobre todo cuando vamos a hablar de la designación de sus miembros. Ustedes dicen que los 5 miembros titulares y 3 suplentes del CNM son elegidos por concurso público por 5 años. Y el punto 4, el número 4 dice, la elección de sus miembros garantiza una participación equilibrada de consejeros, hombres y mujeres. Esta participación equilibrada de consejeros, hombres y mujeres, no hay una contradicción con el mecanismo de concurso público y la naturaleza meritocrática del mismo. Explíqueme un poquito, porque yo quiero saber si por ahí todo en el orden meritocrático todos son varones, pero como también dice que tiene que haber participación de la mujer, voy a sacar a un varón para colocar a una mujer. ¿Será eso la interpretación? Entonces, ¿se cumple o no se cumple, no? Cuando, si nosotros estamos intentando crear reformas tan importantes, pienso, señores, que no podemos andar buscando pantallazos, como viene haciendo el presidente Vizcarra. A donde va, busca pantalla. Busca pantalla, ¿por qué? Porque ahora intenta poner al pueblo contra el Congreso, un poder del Estado legítimamente elegido. Y espero que personas expertas, entendidas, técnicos en la materia, no se presten para esto. Gracias, presidente. Tiene uso la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, saludando la presencia del doctor Adam Wagner y el doctor Samuel Abad aquí en el seno de nuestra comisión y del Parlamento de la República, y agradecerles por su intervención. Creo que es un esfuerzo importante el que han hecho, porque no es fácil en un país que ya ha tenido 6 o 7 intentos de reforma judicial venir y traer ideas novedosas. Algunas lo son, quizás no todas, pero van a probablemente, y en eso comulgo con lo que señaló hace un momento el congresista Lescano, van a tener al final todas la misma dificultad, en la medida que lo que fue el Seriajuz o lo que fue desde la época del gobierno de Velasco, el Consejo Nacional de Justicia, finalmente se van a topar con que la realidad los va a traspasar y no sabemos si el resultado dentro de algunos años será el mismo que estamos contemplando el día de hoy, porque lo que estamos viendo hoy es el resultante de la inmoralidad y de la corrupción enquistada en un sistema que se creó a raíz del Seriajuz. Y yo recuerdo que cuando esa campaña del Seriajuz se estableció aquí en el Congreso, 2004, 2003, la promovió el congresista Fausto Alvarado, recuerdo que era presidente de la Comisión de Justicia,
el reclamo sustantivo que había de parte de la mayoría de los que teníamos escepticismo al respecto era alrededor del concepto de, bueno, muy bien, se tiene que moralizar. Porque el doctor Sibina, lo recordó en la mañana el defensor del pueblo, el doctor Sibina, que presidía el Poder Judicial, decía que las mafias habían tomado el Poder Judicial, año 2004. Y bueno, hoy día parece que la cosa es exactamente la misma. Se crearon una serie de mecanismos a través de Seriajus y no se corrigió nada. Claro, yo recuerdo los convenios con el Consorcio Justicia Viva, los convenios con el estudio de abogados tal, ¿no? Uno que tiene 3 letras y que no es un estudio de abogados, pero es en realidad un estudio de abogados y que es el que suelta todos los... Bueno, ellos mismos estuvieron en eso. Y esas mismas personas que estuvieron en el 2004 haciendo la reforma judicial habían estado con el señor De Lepiani en el año 97 y 98 haciendo exactamente las mismas reformas en el Poder Judicial. Las mismas personas, no voy a mencionar nombres para evitar ya hartas polémicas, pero en cualquier momento los podré, si alguien me hinca al respecto. A ver, que muestre los nombres, los tengo. Y todo el mundo lo sabe además. O sea, se han hecho reformas y no se cambian los hombres. Las personas que tienen una concepción inmoral de las cosas se enquistan en este tipo de aparatos y por más lujoso que parezca el ordenamiento administrativo que se establece, si las personas que lo componen no lo respetan, evidentemente la corrupción continuará. En segundo lugar, debo decir, presidente, que en este mismo instante y hasta el día 22, el gobierno tiene facultades legislativas. Se han olvidado todo el mundo de eso. El 20 de junio les dimos facultades legislativas por 60 días al Poder Ejecutivo, en diversas materias, en una de las cuales era lucha contra la corrupción. Yo digo, ¿por qué no sacan los decretos legislativos? No hay ningún decreto legislativo que haya sacado al respecto. Esto lo podrían sacar con decretos legislativos. No lo hacen. Porque en realidad, como dice la congresista Arimborgo, este es un tema más político que otra cosa, parece, ¿no? El presidente de la República que quiere pechar al Congreso y al mismo tiempo tiene facultades que el Congreso les ha dado. O sea, este Congreso supuestamente obstruccionista les ha dado facultades 3 veces. Han sacado 150 decretos legislativos hasta el día de hoy, el gobierno del señor Kuczynski y el del señor Vizcarra. Pero el señor Vizcarra dice, el Congreso obstruye, pero él tiene las facultades nuestras que le hemos dado. ¿Y por qué no sacan los decretos legislativos? Todo esto, ¿por qué no lo pone ya una vez en decretos legislativos? Y después lo revisaremos, pues. Esto es más político que otra cosa, es un poco pasar la pelota y da la impresión, pues, que lo que se está buscando es simplemente algún efecto alrededor de las encuestas. Porque si un presidente amanece, almuerza y se acuesta pensando en las encuestas, hace lo que está haciendo el presidente Vizcarra. Es decir, solamente opinar sobre lo que cree que es el viento del día. Y entonces cuando habla, por ejemplo, de la disolución de un congreso como este, perfecto, digamos que lo disuelve. ¿Y quién va a hacer la reforma entonces? O sea, no le interesa tanto la reforma si es que él quiere que el Congreso se disuelva, porque se supone que las modificaciones constitucionales las hace el Congreso y él está amenazando al Congreso con disolverlo. Si el Congreso se disuelve, tendría que haber elecciones de un nuevo Congreso por los próximos 2 años. ¿Está proponiendo eso el presidente? Además de eso, presidente, creo que debemos ir a unos puntos de los que se han señalado en estos proyectos de los decretos legislativos. Se crea la autoridad de integridad tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, con autonomía, con presupuesto se señala, pero como decía Aya de la Torre, ¿quién moraliza a los moralizadores? Porque aquí estamos viendo que van a haber personas que van a tener el cargo de por vida. Ahí dice que lo van a detentar mientras mantengan su probidad. Entonces, de por vida, a perpetuidad, cargo público. ¿Y quién nos garantiza de que esas personas van a tener los altos grados de moralidad que le van a demandar a jueces y fiscales a nivel nacional? Con un poder omnímodo. Porque además de la perpetuidad de su cargo, van a poder ingresar a todas las oficinas, van a poder decomisar todo tipo de documentos, van a poder ordenar todo tipo de medidas cautelares, van a poder denunciar, incluso van a tener que procesar denuncias anónimas. Ya hay una ley que habla de la protección del denunciante, pero en este caso el denunciante no es anónimo, sino que es en reserva su nombre. Pero no, ahora se van a aceptar denuncias anónimas. Yo no sé
si todas las denuncias anónimas realmente tienen la solidez de una denuncia bien elaborada. O sea, un troll puede denunciar y ya se va a tener que iniciar una investigación. En lo que se refiere al caso de la ley de probidad del abogado, el proyecto que se presenta, hay toda una estructura también en la que se pide que los colegios de abogados se dediquen a este tema, que se enseñe ética en las universidades. En las universidades se enseña deontología forense, es obligatorio, en casi todas. Yo estudié deontología forense, eso es la ética. Pero ahora dicen que, que lo supervise SUNEDU. Antes no necesitábamos supervisión de nadie y las universidades tenían ese curso. Muy bien, pero lo que no se menciona en esa ley son los actos que van a ser determinantes de la intervención de un órgano contra un abogado. Es decir, se habla de quién va a hacerlo, las funciones que va a tener la autoridad que va a vigilar a los abogados, se habla del fortalecimiento de los colegios de abogados, etcétera, y de la denuncia que hay, pero lo que no se señala es el catálogo de conductas inmorales o antiéticas de ese abogado. Tendrían que señalarse, tipificarse, es decir, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, etcétera, etcétera. No se establecen cuáles son las inconductas del abogado. Y eso es abrir un abanico para que se inventen en el camino, y eso es completamente inconstitucional. Eso no se hace ya desde hace por lo menos 9 o 10 siglos a nivel mundial. Y eso también apareja cierta complicación. Después, ¿qué garantiza que el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura sea distinto al actual? Se van a juntar el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el Contralor, etcétera, y van a llamar a un concurso. ¿Por qué tienen que ser, ellos lo único que van a hacer es pedirle a Servir que haga el concurso? Entonces, en realidad no se necesita que esos 5 altos personajes cuyos actos funcionales están establecidos en sus respectivas leyes orgánicas y que no se está planteando una modificación de las mismas, simplemente van a mirar que otra entidad va a hacer un concurso público. ¿Por qué no eliminamos? O sea, la verdad es que su papel va a ser decorativo. Simplemente determinemos pues que Servir haga el concurso público. Lo importante es el concurso. Y el concurso debe tener los requisitos del caso. Incluso, ¿por qué no hacemos que en vez de que lo haga Servir, lo haga una empresa extranjera? O sea, una de esas headhunters que le llaman, que son especialistas en buscar personas, y que hagan exámenes anónimos, y los hagan online, o con una sola presentación personal. Eso podría quizá darle más garantía y no tendría pues concepto ampuloso de crear una comisión especial de integridad que supone más burocracia. Y el gran problema de la burocracia peruana, presidente, es que cada persona que obtiene un escritorio y un sillón burócrata, lo primero que busca es que su escritorio y su sillón tengan más poder que el escritorio y el sillón del burócrata de al lado. Y todas las entidades públicas en nuestro país pelean unas contra otras. Todas tienen prerrogativas más o menos. Si viéramos nosotros cómo es justamente el procedimiento judicial de confrontación que existe permanentemente entre las entidades que tienen que ver con estos temas, realmente ahí nos daríamos cuenta que lo que tenemos que hacer es reducir más bien el peso que tienen los burócratas. Y eso me lleva al último tema. Todo esto puede ser una maravilla si pudiéramos tener una legión de personas, candidatos a premio Nobel, que puedan ocupar todos estos cargos. Bueno, muy bien. Ojalá tengamos gente proba que lo pueda hacer. Pero ninguna persona, nadie absolutamente, ni Mahatma Gandhi, podrá convertirse en un hombre honrado llevando juicios con los códigos de procedimientos civiles y procedimientos penales que tenemos. O sea, si tenemos un código de procedimientos penales que permite que un fiscal pueda investigar durante 36 meses una investigación preliminar y no concluya y se autoprorrogue su plazo permanentemente, entonces, olvídese, eso va a ser corrupción de todas maneras. Si nosotros tenemos códigos de procedimientos civiles que permiten todo tipo de maniobras de carácter judicial por parte de abogados honrados y mañosos para poder alargar los procedimientos civiles años de años, ¿qué digo? Décadas enteras.
los procedimientos civiles. El procedimiento del juicio sumario es en el fondo un procedimiento de juicio ordinario, y el ordinario es de Matusalén. No hay posibilidad de que en un juicio civil por un tema de fondo se pueda obtener un fallo dentro de los plazos que la propia ley determina. Todos los juicios que son juicios ordinarios demoran 6, 8, 10, 15, 20 años como si nada. Se quiebran las salas, no viene el fiscal, se enfermó el vocal, se quiebran los procedimientos. Bueno, eso es también pues lo que hay que ver. La persona más honrada del mundo se muere dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque existen todo este tipo de mecanismos. Porque no nos ayudan, porque nuestro Congreso es difícil, es un Congreso pequeño, es un Congreso que ya también va a ver su propia reforma política, a presentar proyectos de ley de modificación del procedimiento, de los procedimientos penales y de los procedimientos civiles, y de los procedimientos administrativos, que eso sí ya es llegar al séptimo círculo del infierno de Dante, porque el procedimiento administrativo ese sí no tiene fin, se puede durar 6 generaciones. De manera que en eso no nos ha dicho nada el gobierno. El Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, absolutamente nada. Lo único que sí destaco es que el esfuerzo que ha hecho este grupo, que es pequeño y que ha tenido 12 días, como nos lo han enfatizado en varias oportunidades, ha traído un esfuerzo que se nota que es una búsqueda de algo novedoso. A diferencia, y en eso también refirmo y subrayo las palabras de la congresista Arimborgo, del ministro de Justicia, que vino realmente a conversar, ¿no? Pero no traía proyectos efectivos, ni traía propuestas sólidas. Entonces, aquí va a resultar que el Congreso va a tener que hacer un parto de los montes y lograr que estos proyectos salgan con las modificaciones que obviamente se le van a tener que introducir. Y esperemos que no haya una reacción en la que se diga, nos han modificado nuestros proyectos, esto va mal. Porque si vamos por ese camino, realmente cualquier reforma va a tropezar, presidente, y no va a tener un triunfo. Fíjese usted, solo para terminar, en la mañana tuvimos una discusión sobre el tema de la reforma judicial y política en la Comisión de Constitución. Brillaron por su ausencia los congresistas oficialistas. No estuvo ninguno. Un momento la congresista Patricia Donaire estuvo. Pero la congresista Patricia Donaire en realidad es un poco media prestada, porque ella salió elegida en otra bancada. Y en este momento tampoco están presentes. No están presentes los congresistas que defienden los puntos de vista del gobierno para venir a debatir su punto de vista. No están presentes, no les interesa. No les interesa, presidente. Esa es la verdad. Y entonces después van a salir a los medios de comunicación, van a salir a hablar, a decir, ahí están los proyectos que nos quieren imponer, etcétera, etcétera. Vengan pues, ¿dónde está el congresista Costa? ¿Dónde está el congresista Violeta? Que vienen acá cada rato, presentan proyectos de ley, no vienen. Y estamos en la Comisión de Justicia, presidente, y usted tiene graves problemas de tener quórum. Hemos comenzado quórum cuando ya estaban los invitados acá. Y entonces, ¿cómo vamos a avanzar de esa manera, presidente? Gracias. Respetamos la opinión del congresista Mulder. Quiero pedirles también a los demás congresistas que van a intervenir que sean precisos, sobre todo porque también tenemos un invitado más que está esperando. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos González. Gracias, presidente. Señor Wagner, señor Samuel Abad, buenas tardes, señores congresistas. Señor presidente, si me lo permite, antes de hacer mis preguntas, quisiera hacer un comentario. Usted recuerda, señor presidente, porque usted es una persona bien ordenada, esto de aquí, de las mesas de trabajo, no lo hemos aprobado, salvo que yo esté equivocado. Si estoy equivocado, le pido perdón. Pero usted recuerda que usted dijo que le íbamos a ver en sesión a pedido de la congresista Karina Beteta, porque ella observó que muchas de las personalidades y entidades invitadas, nosotros no estábamos de acuerdo, y en que todo caso se amplíe a las personalidades e instituciones que estaban invitadas, ¿recuerda? No se ha aprobado esto, solamente se lo comentaba. Pero usted como presidente tiene la potestad, es evidente, ¿no? Y eso se lo digo con todo respeto. Solamente quería dejar sentado ese tema. Señor Wagner, yo fui una de las personas que más lo aplaudió a usted cuando solucionamos este problema limítrofe con Chile, después de muchos años. Usted hizo un excelente trabajo y se lo agradezco ahora personalmente. Pero usted, con el señor Abad y todo este grupo que ha trabajado en estos 12 días, me imagino que han dejado todo por servir a la nación, y eso se lo reconocemos. En algunas cosas pensamos diferentes, pero eso no significa que nosotros
que ustedes no se merezcan el respeto de todos nosotros, y se lo digo y se lo reitero públicamente. Pero ustedes no le han dicho al señor presidente de que lo que quiere hacer es prácticamente imposible, que yo sí suscribo que este es un tema político. Y no lo digo con el afán porque pertenezco a un partido político, sino porque lamentablemente es verdad. Las actitudes que tiene el señor presidente, y los vemos todos, lo dicen en televisión, no son de un estadista, y no estoy jugando su calidad ni sus cualidades morales. Estoy comentando el liderazgo que él quiere imponer. Su estilo no es el correcto, porque él, muy al margen de que piense diferente, él es el representante de la nación peruana, y él es el que tiene que liderar a todos los peruanos, no a un grupo, los que piensan diferente son marginados, pero ¿de qué democracia estamos hablando? Él es el presidente de todos los peruanos, y él me representa a mí también, evidentemente. Así pensemos diferente. Y eso es lo que quería dejar sentado. Yo creo que ustedes deberían darle esos consejos en privado. Deberían aconsejarle que lo que necesita la nación es seguir creciendo, hacer las inversiones mineras, atraer capitales, subir nuestro grado de inversión, que atrae las inversiones mineras que tantos años están rezagadas. Necesitamos dar empleo. Tenemos un problema social ahorita con la migración venezolana y tenemos que distraer recursos para poder invertir ahí. Ha bajado la capacidad de recaudación. Tenemos que seguir creciendo. No podemos detenernos todo el día en esta pelea política que a todos los peruanos nos hace daño. No solamente a los políticos, a todos nos hace daño. Termino mi larga introducción. Si nosotros nos vamos del Congreso, ¿usted cree que va a pasar algo? Si nosotros hemos venido al Congreso a servir, ¿ustedes creen que hemos venido a ganar poder, a ganar dinero? Es absurdo. Es absurdo. Nosotros hemos venido a servir a la nación. Y eso es lo que queremos hacer, servir a la nación. Perdóneme, señor presidente, pero quería dejar sentado eso. Y en relación a... Tengo aquí unas preguntas y voy a ser más breve con mis preguntas porque quiero que todos participen. En relación al proyecto de ley 3161, ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Público. Tengo dos preguntas, señor presidente, a nuestros distinguidos invitados. ¿Cuál será el impacto concreto en la capacidad de prevenir los actos de corrupción, a diferencia de la labor de la Fiscalía Suprema de Control Interno, del Ministerio Público y de las oficinas de control descentralizado del Ministerio Público? ¿Consideran ustedes, señor Wagner, señor Samuel Abad, que se debe mantener la facultad de destituir a los jueces y fiscales de todas las jerarquías, o solo al Consejo Nacional de la Magistratura, o se podría reformar la Constitución para que la Autoridad Nacional de Control de Integridad propuesta tenga esa facultad? Y quiero comentar algo que lo dijo muy bien el congresista Mauricio Mulder. A mí me preocupa un poco este tema de promover la ética en la abogacía, el tema de la probidad. Porque según el artículo 5 del proyecto de ley, habla de un contenido mínimo en programas de derecho y pre y posgrado. ¿Cómo hacemos con la ley universitaria, que le da potestad a las universidades en el diseño de su currículum? Yo creo que eso deberían verlo, ¿no? Porque eso es muy importante. Nada más, señor presidente, y mil disculpas por extenderme tanto. Muchas gracias, congresista González Ardiles. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Pariona. Muy buenas tardes con todos. Saludando la presencia de los dos representantes que conforman esta comisión especial, al señor Wagner y señor Abad. Lo que nos traen a esta comisión y en general al Parlamento, presidente, es de suma importancia. Y estamos ante un escenario que requiere, sin duda, una reforma judicial célere para recuperar aquella institución que, en lo que hemos evidenciado, es que está cooptada por la corrupción, sino más bien por corruptos, ¿verdad? Y eso creo que la población peruana lo conoce, lo ha visto, lo ha escuchado, y entonces se trata de hacer una reforma judicial en términos de nuestra responsabilidad colectiva como Parlamento frente al nivel de crisis que vive nuestro país.
Yo no creo que se trate de una confrontación política, porque lo que se está trayendo a la comisión es un asunto técnico y se trata de tener normas claras, y lo que sí pedimos, presidente, es que la comisión pueda elaborar dictámenes técnicos que argumenten y que sustenten la propuesta que trae el Ejecutivo, pero además considerando algunos aportes como la que el Nuevo Perú quiere alcanzar, y aprovechamos del espacio para comentar algunos de ellos, y tiene que ver con la reforma a los artículos 155 y 56 de nuestra Constitución en relación a la conformación de los miembros de consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. La propuesta del Ejecutivo contempla para ser miembros al presidente del Poder Judicial, entre ellos fiscal de la Nación, presidente del TC, defensor del pueblo, al Contralor General de la República, y no vemos la participación ciudadana, que es algo que nosotros además lo planteamos a través de una iniciativa de ley. ¿Por qué es importante la participación de la ciudadanía? Y es que, señor presidente, en nuestro país tenemos organizaciones, estamentos también que nos vinculan en parte con sociedad civil. Nosotros, desde la bancada del Nuevo Perú, creemos que la participación, por ejemplo, de las universidades, que tienen más de 50 años de existencia y que además pasen por un filtro de licenciamiento y antigüedad por la SUNEDU, formen parte de esta comisión, así como los colegios profesionales, encargando la representación de los mismos a la máxima autoridad de la entidad que agrupa a todos los colegios profesionales. Dos entidades que nos parece de suma importancia también su participación. Eso por un lado, pero además cuando se hace referencia al rol que cumpliría como apoyo técnico el servir, nosotros creemos que en realidad se requiere el apoyo de una Secretaría Técnica ad hoc elegida por la Comisión Especial y que funcione en términos de las competencias que señala la ley sobre la materia. Y así podemos resolver también esta inquietud sobre el rol y la capacidad para ejercer el soporte técnico en este proceso de servir, que ya vemos que algunos creen que no son realmente o necesariamente los competentes para asumir este rol. Pero además creemos, presidente, que no basta con que sean abogados probos y que tengan los títulos que los acrediten. Necesitamos también que tengan una trayectoria intachable, ¿no? Y que evidencie una trayectoria personal, también profesional, que tenga carácter democrático, y no solamente abogados, porque podrían ser también de otras profesiones, y abrir el espacio, o por decir, hacer que este criterio también incluya a otras profesiones, pero que se garantice, por supuesto, de esa probidad que hoy hemos precisado, y se ha dicho mucho del perfil que deben cumplir los miembros del CNM. Entonces hay que abrir a otras carreras distintas al derecho y que también puedan ser candidatos. Finalmente, se deja la discrecionalidad de la comisión especial, ¿no? Reconociendo nuevamente la jerarquía del cargo que ejercen y su representatividad, decidir el perfil y las características de los miembros del CNM. Creo que ese rol es sumamente importante precisarlo. Entre estos, nosotros sí creemos que deberíamos fortalecer las propuestas que trae el Ejecutivo. Son una de las que nosotros vamos a plantear y la haremos llegar de manera formal a la comisión. De antemano ya los expresamos, pero vuelvo a decir, presidente, que no se trata de resolver un problema político de confrontaciones entre una y otra fuerza política en el país. Se trata de dar una salida democrática que fortalezca una institución que no solo tiene el descrédito ganado por sus acciones, sino que la ciudadanía siente que este Parlamento debe estar a la altura para plantear soluciones también en base a cuestiones técnicas, porque se tratan de normas, de tener las reglas de juego claras y que no tengamos más corrupción incrustada ni enraizada en un sistema que administra justicia para nuestro país. Así que yo aprovecho para que los colegas también reflexionemos sobre el rol que nos corresponde. Creo que esta comisión es de suma importancia,
dado que la crisis también nos involucra a todos. Y ahí nuestra responsabilidad con el cual fuimos además elegidos. Y no es que el pueblo esté en contra del Congreso porque algún político lo motiva. El pueblo, presidente, hace rato que siente que el Congreso no lo representa. Hace rato que siente que el Congreso no ha estado a la altura de las demandas y del sentir del pueblo. Y yo, por supuesto, como representante ayacuchana, y porque fui elegido por ese pueblo que nos confió asumir la representación, yo creo que no deberíamos dar la espalda, sino más bien actuar de manera responsable.